Creemos que es parte de la naturaleza humana el placer por explorar, por ser curiosos. Creemos que la ciencia no sabe de su deuda con la imaginación. Los únicos límites existentes son los que uno se pone a sí mismo. Existe una cosa maravillosa, un secreto. Todo comienza por fijarse un objetivo e ir tras él. Creemos que podemos hacer una diferencia, y si se cree, todo es posible. Nuestro único desafío es decidir cuán lejos queremos llegar. Comenzamos en 1985 desarrollando implantes y prótesis médicas. Desde entonces, hemos tratado de encontrar la manera de ayudar a los médicos a resolver sus problemas. Ayudar a las personas a recuperar su sonrisa. Nos gusta trabajar en equipo. Enseñamos lo que sabemos. Compartimos con el mundo lo que tenemos. Pasión, compromiso, futuro. El trabajo es parte de nuestra vida. Queremos verte sin límites en absoluto. Existe una cosa maravillosa, un secreto. El secreto del éxito es hacer funcionar las máquinas más perfectas que existen. Las personas. Promedom. People plus Innovation. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Santiago Bodone. Soy el responsable de la línea de neurocirugía para Promedom Latinoamérica. Quiero agradecerles a todos los participantes que nos acompañan en esta oportunidad. Comentarles que, bueno, esta es una iniciativa de Promedom de realizar una serie de 5 webinars de distintas especialidades, dentro de la especialidad de neurocirugía, abordando distintas patologías. Ahí lo tenemos el doctor Sergio Valenzuela. Bueno, está en cirugía, ya lo presentaremos más adelante. Le pido, bueno, al resto de los doctores, si pueden iniciar sus cámaras, vamos a aprovechar para presentarlos, siendo que el doctor Sergio inició la cámara. Ahí tenemos al doctor Sergio Caballero, de Brasil, el doctor Sergio Valenzuela, de Chile, el doctor Mario Jaquín, de Argentina, que nos estarán acompañando en esta oportunidad. Bueno, agradecerles a todos los doctores por compartir este evento con nosotros. Antes de comenzar con el evento, vamos a hacer una breve presentación de la compañía, de Promedom, y del portafolio de productos que tenemos. Así que les voy a pedir, por favor, doctores, que apaguen sus cámaras. Les voy a presentar a Eduardo Fierro, que es el director de Educación Médica de Promedom, y nos contará un poquito más acerca de la empresa. Y luego damos comienzo al webinar. Muchas gracias. Adelante, Edu. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir. Gracias, Santiago. Gracias, doctores, por su tiempo. ¿Se ve ahí, Santiago? Se ve perfecto, Edu. Adelante. Bueno, como dijo Santiago, vamos a hablar de lo que es Promedom y qué portafolio tiene relacionado fundamentalmente con el tema de hoy. Promedom nace en 1985 en Córdoba, Argentina, y se expande a Brasil, Chile, México y hace poco tiempo a Alemania. En 1990, Integra nos designa como distribuidor exclusivo para Brasil, Argentina y Chile, y a partir del 2017, cuando Integra adquiere a Johnson & Johnson Codman Neuro, se forma el holding más importante
de neurocirugía del mundo, siendo líder en el mercado global en reparación dural con Duragen, en sellado dural con Durasil, en ablación ultrasónica de tejidos con CUSA y en el monitoreo de oxigenación cerebral con el conocido Lycox. Vamos a tratar entonces de sintetizar las alternativas o las soluciones que tenemos para hidrocefalia. Tenemos una serie de válvulas o shunts para diversas opciones. Contamos con válvulas de presión diferencial regulables externas, y en este caso el último lanzamiento fue la Codman Certas Plus con 8 rangos de presión. También contamos con la Codman Hakim programable externa y con 18 rangos de presión, muy conocida por su trayectoria. Ambos sistemas, más los otros que le voy a comentar a continuación, pueden complementarse con los catéteres impregnados en antibióticos Bactisil, que tienen el color anaranjado, por eso el color de esta parte de las diapositivas. Bactisil tiene liberación lenta de antibióticos hasta 30 días. Como válvulas de presión diferencial, pero no programable, tenemos la Hakim Precision, que también con una amplia trayectoria en el mercado. El sistema de regulación de flujo es la Orbis Sigma 2 y la Orbis Sigma Low Pro para destinada a pacientes con hidrocefalia normotensiva. Para aquellos casos que realicen una fenestración del tercer ventrículo, contamos con Neurobalum, que es un balón bilobulado para justamente dilatar dicha fenestración. Y para los casos que necesiten drenaje externo, tenemos el EDS3, que también tiene muchísimo tiempo en el mercado, es muy probado. Para otras neurocirugías tenemos alternativas muy conocidas y muy importantes, como es la familia Duragen, que los más conocidos son el Duragen Classic y el Duragen suturable. Tenemos también como sellador el Durasil, con sus 2 versiones, cranial y raquidia. Y contamos con 2 pinzas bipolares, una la Isocool, que tiene las puntas intercambiables con un sistema antiadherente muy apreciado, y la Versatrue, que es totalmente descartable. Los clip para cuero cabelludo Raney y los perforadores descartables Codman con el sistema auto-stop para no lesionar tejidos blandos. También contamos con los conocidos cotonoides. Para el tratamiento de tumores, tenemos hoy el CUSA Clarity, que es el aspirador ultrasónico evolución del CUSA Excel, con las 2 piezas de mano de 23 y 36 kHz, y con una innovación que es la selección de tejido en su panel de control. Esta selección de tejido lo hace más seguro y eficiente para preservar tejidos adyacentes al tumor y tejidos nobles, ¿no? El sistema de fijación craneal que tenemos en estos momentos para Brasil y Chile es el Mayfield, y prontamente, o en los próximos meses, lo estaremos lanzando en la Argentina. Fuera del paraguas de lo que es Integra Codman, hemos lanzado en Argentina y Chile el sistema de fijación craneal BioPlate, y que próximamente estará en Argentina también. Les agradezco mucho y los dejo con la reunión de hoy. Muy amables. Bueno, excelente presentación, Edu. Muchas gracias. Muy claro. Bueno, estimados, ahora sí, doctores, les pido por favor que enciendan sus cámaras. Ahora sí vamos a dar comienzo oficial a este webinar.
Como les estaba comentando, este es el segundo webinar de una serie de 5 que estamos realizando desde Promedón Latinoamérica. En este caso abordaremos hidrocefalia compleja. Presento formalmente a los doctores de Chile. Nos acompaña el doctor Sergio Valenzuela, quien es profesor adjunto de neurocirugía pediátrica de la Universidad de Chile en el Instituto de Neurocirugía Asenjo. Agradecemos especialmente la participación del doctor, que podemos ver está en este momento en procedimiento y está haciendo su mayor esfuerzo por dar este seminario, así que le agradecemos mucho, doctor. En segundo lugar, el doctor Mario Jaiquín, de Argentina, es jefe de la unidad de neurocirugía del Hospital Ricardo Gutiérrez, y luego el doctor Sergio Cabaleiro, quien será el coordinador de este evento, es profesor titular de neurocirugía de la Escuela Paulista de Medicina. Por último, comentarles, el doctor Luis Felipe de Alen Castro, también de Brasil, neurocirujano, tuvo una emergencia por un paciente que estaba muy complicado y iba a hacer lo posible por sumarse y veremos si lo logra durante el webinar. Muchas gracias a todos. Paso la palabra al coordinador del evento. Adelante, doctor Sergio. Ok, Santiago, muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui com vocês esta noite, com nossos neuronautas. Vou falar um pouco em portunhol, um pouco em português, mas é um prazer muito grande e tentamos fazer este seminário um pouquinho diferente, não? Pensamos em fazer perguntas, fazer um pouco mais dinâmicos. Então, cada um dos apresentadores irão apresentar um caso clínico e, durante esse caso, nós iremos discutir bastante. Tá? Então, infelizmente, o doutor Luiz Felipe Alencastro, do Rio Grande do Sul, não vai poder estar conosco, mas estão dois Sérgios. Sérgio Valenzuela, que aparece aí no ecrã, está fazendo um pouco de confusão, eu sou o Sérgio Cavalheiro, né? Vamos falar dois Sérgios, e o Mário, que também é um neurocirurgião pediátrico de Argentina. Então, teremos um argentino, um chileno e um brasileiro para discutir um pouco de hidrocefalias complexas. Então, queremos deixar vocês, nossos neuronautas, muito à vontade para que façam pergunta e que podemos crescer e avançar. Tinha programado do Mário apresentar primeiro, se estiver de acordo, Sérgio Valenzuela. Mário apresenta, você apresenta e eu apresento por último, está bem? Então, gostaria de convidar o Dr. Mário, de Argentina, para apresentar seu caso. Teremos algumas perguntas que vocês, neuronautas, poderão dar as opiniões e depois passamos em discussão, tá bom? Com vocês, então, Mário. De acuerdo. ¿Está correcta la pantalla? Ahí se ve perfecto, doctor. Todavía no vemos la presentación, pero se ve su pantalla. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpe, doctor. Disculpe que lo interrumpa. Ahí puede seleccionar para poner pantalla completa de presentación y ya con eso lo dejo que avance. Gracias. Ahí está. Bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos los que están asistiendo a esto. Espero que la pandemia los haya tratado lo mejor posible, porque lamentablemente es algo que nos afecta a todos. Y yo les voy a presentar un caso que es común a todos. O sea, el que hace neurocirugía tiene que haber tenido alguno de estos, y las complicaciones también. El que no las tiene es porque no operó. Y mi idea, para que nos ordenemos un poco, es tratar de mostrarlo a través de una línea de tiempo, ya que son eventos sucesivos. Bien, se trata de un paciente que es un portador del mielomeningocele grado 4, con una derivación ventrículo-peritoneal implantada al mes de vida, y en ese momento optamos por una presión fija, que sería un 2.0 con un mecanismo antisifón, y que requirió la descompresiva del Chiari 2. Posteriormente el paciente mantuvo una maduración acorde a la edad, con sus controles urológicos y ortopédicos correspondientes y neuroquirúrgicos, obviamente.
y como ven, el paciente estuvo asintomático durante 10 años, lo cual, eso sí, no es tan común, porque todos sabemos que los chicos estos tienen la mayor cantidad de funciones en general en el primer año de vida. Y la vitalidad, digamos, del Jung durante 10 a veces se van complicando porque se calcifican, en fin, cosas que conocemos nosotros, pero este paciente estuvo 10 años asintomáticos, y lo que yo les estoy presentando es un caso real, sin, digamos, en 2007 un control, el paciente estaba asintomático, descompresiva, como dijimos, y siguió sus controles ambulatorios, obviamente. Ahora, en 2000 sobrearticular total, así presentó una lesión, con lo cual es un problema para todos. Al paciente le duele la cabeza, al neurocirujano le duele la cabeza, la familia también se desespera. Y aquí, bueno, tenemos algunas opciones que sería interesante conocer la opinión de todos ustedes. Una opción sería una revisión valvular simple, dejando el mismo sistema. La otra sería la revisión, obviamente, y cambiar el mecanismo valvular de presión fija a presión regulable. Otra opción sería hacer una descompresiva, ya que ahí la relación entre el continente y contenido está alterada. Y otra opción podría ser combinar ambas, o sea, el cambio del régimen de la válvula y la descompresiva. Bueno, esperamos las opiniones. Ahí inicié, doctor, la votación. Damos unos segundos para que puedan votar. Perfecto. Bueno, damos 10 segundos más, doctor, y ya muestro los resultados. Ahí están los resultados, doctor. Bien. Bueno, no hay balotaje, o sea que bien, nosotros acordamos o habíamos optado por esta estrategia de cambiar a una presión regulable. Después, más adelante, podríamos discutir la otra opción, que serían la descompresiva, considerando un poco la edad del paciente y qué opciones nos daría. Como nosotros pasamos de la presión fija, regulable, externa, en la cirugía se intentó desobstruir sin remover el catéter ventricular, pero como ven, es altamente difícil, por no decir imposible eso. Bien, lo pasamos entonces a este nuevo régimen de presión, pensando en que una presión un poco más alta tal vez abriría los ventrículos y le permitiría una mejor compliance a ese cerebro. Pero el paciente continuó con cefaleas persistentes, aunque se había logrado el objetivo, digamos, de ampliar un poco el tamaño ventricular, pero con la clínica que presentaba tuvimos que volver a bajar un poco el nivel del flujo de la válvula y de la presión. O sea, quedó con 1.5. Al poco tiempo, el sistema valvular evidentemente funcionaba, por lo cual volvió a
a tener un colapso ventricular y una disfunción proximal que fue revisada, pero como dijimos, sin remover el catéter. En estos casos, la estrategia, bueno, es lavar, y en algunos casos hemos utilizado un estilete utilizando la monopolar, lo cual eso tiene que ser muy meditado y ver bien la ubicación del catéter, porque el calor se irradia más allá de nuestro catéter y puede afectar el tejido que está alrededor. Sabemos que a veces los catéteres no están en la posición óptima, y sobre todo hay que tener en cuenta que a veces se puede dañar la cápsula interna o eventualmente el tálamo. Entonces, esa es una maniobra extrema que podría quedar como en el bagaje que tenemos. Habíamos logrado previamente aumentar un poco, al aumentar la presión, hacer la dilatación de los ventrículos. No les muestro la anterior, pero esta era la situación, y se pasó al polo frontal, del polo occipital al polo frontal. La idea es que el polo frontal nos permitiría, en caso del colapso, eventualmente poder acceder o poder revisar el sistema con un poco más de confianza y de no tener los problemas de la ubicación occipital. Esta es la posición en la cual logramos esto. Eso es intermitentes, estamos primero con analgésicos, pero esto no fue posible. El paciente estaba realmente muy incómodo y eran cefaleas intolerables, por lo cual volvimos a modificar la presión de nuestro sistema, o sea, aumentar un poco más la resistencia, y pasamos a un régimen de 2.0, lo cual dilató los ventrículos, lo cual nos muestra que había una elasticidad, a pesar de que se interpreta, que podríamos discutirlo después, que las disfunciones intermitentes que genera el síndrome de ventrículos colapsados hace que la pared sea inelástica, y esto produce el síndrome de ventrículos colapsados, pero en este caso volvió a dilatar a un tamaño similar al del 2017, que es lo que les había mostrado. Con lo cual el paciente mejoró y le dimos de alta, y lo seguimos controlando en forma. Pero duró poco, porque al poco tiempo el paciente presentó crisis. Lo cual obviamente llevó a la extracción del sistema y a colocar una derivación ventricular al exterior en forma transitoria. Como referencia, los cirujanos que habían hecho, los cirujanos generales que hicieron la cirugía por la peritonitis, nos advirtieron que había muchas bridas, o que habían encontrado dificultad en tratar la peritonitis porque había muchas bridas, lo cual lo tomamos en cuenta para la evolución posterior. Curado esto, le colocamos una válvula de derivación ventrículo-atrial, porque nos pareció que era un tiempo relativamente corto para intentar volver al peritoneo, pero esta válvula desgraciadamente se infectó, con lo cual volvimos a implantar obviamente una derivación ventricular al exterior, con la preocupación de que, además de lo que significa una nueva pioventriculitis, podríamos tener dificultades para después resolver a dónde íbamos a derivar definitivamente el líquido. Ahora, les comparto la inquietud que nosotros vivimos, que es, una vez cumplido el tratamiento antibiótico, asegurándonos obviamente de que el líquido está estéril, ¿cuál sería la estrategia que ustedes recomendarían o que usarían? Por ejemplo, cerrar el drenaje ventricular al exterior, que genere una dilatación ventricular, y ahí intentar una TBE, pasar directamente a una derivación ventrículo-atrial, considerando los problemas advertidos por los colegas cirujanos generales,
o intentar una derivación ventrículo-peritoneal como era al inicio. Bueno, esperamos las opiniones. Le lanzamos la votación, doctor. Sí. Damos unos segundos para que puedan votar. Bueno, ahora mostramos los resultados. Bien. Bueno, sin duda que es una buena opción y podemos completar el tratamiento, la discusión después. Yo les voy a mostrar lo que nosotros resolvimos, dado que habíamos cumplido, estábamos en los 20 y pico de días, y decidimos peritoneo con una válvula regulable externa 2.0, y aquí tenemos lo que era cuando estaba asintomático en 2017, que es lo que intentábamos volver, y si bien no es el mismo volumen, pero los ventrículos todavía se ven. Nosotros consideramos que teníamos en cuenta las advertencias de los cirujanos generales, pero en general, al menos en mi experiencia, pasados unos 20 días, un mes, el peritoneo suele serle y acepta la derivación, y a veces, aunque haya alguna brida, teniendo un pequeño espacio peritoneo, logramos que sea adecuado. Sí tomamos la precaución de pedirle a los cirujanos generales de nuestro hospital que nos asistieran por la laparoscopía. Entonces hicimos un pasaje del pasador de cefálico a caudal, y con la ayuda de la visión laparoscópica, primero vimos que no había tabiques o bridas que complicaran, digamos, la posibilidad de dejar el catéter allí. Las maniobras es similar, como entra al revés de los acostumbrados. La asistencia laparoscópica permite que uno maneje el introductor y ver la llegada del mismo, y una vez que pasa arrastrando el catéter peritoneal, como lo haríamos en forma convencional, el mismo cirujano retira el introductor y pasamos el catéter peritoneal, con la posibilidad de poder controlar de que el líquido está, que el catéter está permeable, que el líquido fluye, y que nos resulte más conveniente. De todas maneras, uno cuando hace esto, tenemos el temor de qué ocurrirá más adelante. No obstante eso, el paciente estuvo bien, fue dado de alta y lleva al menos 3 meses, esperemos que se mantenga así, sin otros eventos. Algunas reflexiones. En esto todos tenemos nuestra experiencia, creo que no hay verdades reveladas. Uno debe adaptar el tratamiento a la condición de cada paciente, de acuerdo a los recursos que tenemos, a dónde vive el paciente, a veces están lejos de los centros hospitalarios, entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. Un paciente con un mielomeningocele tiene una expectativa de vida de hoy en día que está alrededor de los 40 años,
y muchas cirugías lo esperan. Entonces, cada cirugía que vamos a hacer también tenemos que pensar que puede haber una próxima, sobre todo dónde uno coloca el catéter, las conexiones que hace, y eso, en lo posible, constatarlo de forma que el próximo cirujano esté al tanto de las dificultades o de las cosas que nosotros encontramos. Obviamente que la mejor válvula sería la no válvula. Ahora, si debemos usarla, hay que recordar que una válvula es una resistencia entre dos presiones distintas, y que el cerebro, en cambio, es dinámico. Muchas gracias. Gracias, Mario. Excelente presentación. Creo que tenemos muchas preguntas, ¿no? En este momento, então, vamos passar para Sérgio Valenzuela e depois discutimos esses dois temas juntos, porque me parece um pouco similar. Está bom? Sérgio Valenzuela, você está a posto aí? Já está no quirófago, hein? Você pode falar ou não? Dice que mi anfitrión detuvo. Tiene que darme la pasada del anfitrión. Sim, tiene que desconectar a câmera, Mário. Desconecta sua apresentação. Faz isso. Perdón. Ok. Pase a Sérgio Valenzuela. Ahí, doctor Sergio, fíjese si puede, ahora puede mostrar pantalla. ¿Sí? ¿Ahora? Perfeito. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sim, ¿Me escuchan bien? excelente. Ok. Bueno, el tema que me quise desarrollar, un poco ya bastante ha dicho Mario sobre este tema, sobre el caso. Yo voy a hacer un poco de análisis más teórico, un poco más de, digamos, fisiopatológico, para poder explicarnos lo que le ocurrió a esa paciente, y también voy a mostrar algunos casos, un caso mío, para que se vayan ubicando. Bueno, este es un caso de una niñita de 10 años que, a diferencia de la paciente de Mario, era portadora de un tumor intraventricular, un papiloma de plexo coroideo, que fue operado transcraneal aprovechando la dilatación ventricular. Este es el escáner postoperatorio, en la cual se ve la extirpación completa de la lesión y se ve que la dilatación ventricular persiste y tal vez es un poquito mayor. Entonces se planteó la decisión quirúrgica: ¿qué vamos a hacer con esta pequeña? Le colocamos una válvula ventrículo-peritoneal, le hacemos directamente una tercer ventrículo cisternostomía endoscópica o la observamos. La pregunta es, ¿qué haría usted? Bueno, doctor, ahora yo lanzo la votación para que lo puedan ver. Ahí inicié la votación, doctor. Damos unos 30 segundos para que puedan responder los colegas y mostramos los resultados. Ya están votando. Bueno, doctor, ahora muestro los resultados. Ahí puede ver los resultados, doctor. Sí.
de todos los que contestaron, más de la mitad había una tercer ventrículo cisternostomía endoscópica directamente. Bueno, la decisión de este grupo fue colocar una ericía y se colocó una válvula de presión media sin sistema de antisifón y seguimiento a los 3 meses. Ustedes pueden ver que ya hay un cuadro de sobredrenaje completamente evidente, con ventrículos colapsados y además con un hematoma subdural que viene siendo la complicación mayor de un cuadro como esto. Entonces, ¿qué haría usted con esta condición actual? Con un hematoma subdural, ventrículos pequeños y una válvula ventrículo peritoneal de presión media. Las alternativas son las que están en la pantalla. Por favor, sus opiniones. Ahora, doctor, lanzo la pregunta. Ahí iniciamos la votación. Damos 30 segundos para que puedan votar los participantes. A los participantes les comento, ahí estoy viendo que están saliendo algunas preguntas. Al final de las charlas, el doctor Sergio Caballero va a tomar las preguntas y va a haber un espacio de discusión para responderlas, para que se queden tranquilos que las estamos recibiendo. Bueno, mostramos los resultados. Ahí van, doctor, los resultados. Correcto. 44% recibiría la adaptación de hematoma subdural. Y posteriormente vamos a comentar porque la solución o la decisión que el grupo que atendía a esta paciente tomó fue desculpa, no apareció el resultado de la votación para nosotros. La decisión fue ocluir la válvula, exteriorizándola, con monitoreo de la presión intracraneal durante varios días, con lo que se logró que los ventrículos recuperaran su tamaño y el hematoma subdural se resolviera en forma paralela, solamente aumentando gradualmente la presión intracraneal, pero con un monitoreo continuo con el catéter ventricular exteriorizado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Que ya está resuelto el hematoma subdural y la válvula está exteriorizada. ¿Qué lo queríamos? Abrimos la válvula y le instalamos una antisifón, le colocamos una válvula programable o intentamos una tercer ventrículo endoscópica. ¿Cuál sería la decisión de las personas? Ya iniciamos la votación, doctor. Damos 30 segundos. Y mostramos ahora los resultados. Recuerdo, más de la mitad de los auditores colocarían una válvula programable. La decisión del equipo que me tienen que conectar de la pantalla. La decisión del equipo va a ser una tercer ventrículo cisternostomía
dado que ya las condiciones de dilatación del ventrículo eran suficientes para generar la buena posibilidad de una ventriculostomía, y este es el resultado final del cuadro de la niña 3 meses después de haber efectuado la ventriculostomía. Esto que generó estas opiniones de las 3 preguntas que hice en distintas proporciones, demuestra que todos estos cuadros, que son muy complejos y de manejar frente al paciente, las decisiones son muy personales, pueden tener distintas opciones de tratamiento. Lo que estamos tratando de buscar es la mejor opción de tratamiento. Así que voy a hacer un análisis del problema fisiopatológico. ¿En qué consiste este cuadro de ventrículos colapsados? Es un cuadro que da severa cefalea, que puede ser transitoria o permanente, pero que alteran tanto la vida diaria del paciente que la hace realmente una vida intolerable. La clínica frecuente es de palidez, hipotensión, vómito, frío, una sensación muy desagradable que puede ser muy permanente y muy intermitente en los pacientes. Los ventrículos pueden aparecer normales o más pequeños, habitualmente más pequeños, pero no es una condición única y responde a una fisiopatología múltiple. Aquí hay algunas series que les quise mencionar en la cual ustedes pueden ver cómo los porcentajes de SBS, o sea, síndrome de ventrículos pequeños, depende mucho del tiempo de la serie y del N y del seguimiento. Pero en serie grande, como esta, de 228 pacientes, el 1,3% desarrolló ventrículos pequeños. En otros casos, como la del Dr. Chux, solamente el 0,9%. En fin, vamos a seguir analizando algunos números más adelante. De acuerdo a la etiología, también hay algunos cuadros que tienen mayor o menor probabilidad de presentar ventrículos pequeños. En el caso de la hidrocefalia congénita, alrededor del 16. El mielomeningocele, alrededor del 15. Poshemorrágica, 22. En total, en toda esta serie, que son 512 pacientes, hubo un 17,18% de pacientes con ventrículos en hendidura, ventrículos pequeños o síndrome de sobredrenaje. ¿Y cuáles eran las causas principalmente? La obstrucción proximal es frecuentemente la razón más específica, por cuanto los ventrículos colapsados comprimen la punta del catéter ventricular y lo van cerrando. ¿Qué hicieron los distintos grupos para definir y para resolver? En un 30% cambio del catéter ventricular, en un 42% cambio de la presión y una válvula programable casi en un 30%. En ese tiempo la ventriculostomía todavía no era una opción manejada por todos los servicios, por lo tanto no aparecía como alternativa. Entonces, ¿en qué se basa la fisiopatología de este cuadro? Fundamentalmente en tener monitoreo de la presión intracraneal, que a nuestro juicio parece ser el mejor y único medición que permite tomar decisiones y diferenciar distintos cuadros. 5 cuadros define el Dr. Rickey en su estudio de este tema. El primero con hipotensión intracraneal, el segundo con obstrucción proximal intermitente, el tercero con disfunción valvular sin ventriculomegalia, el cual es muy peligroso, el cuarto el aumento de la presión intracraneal con válvula funcionante y el quinto una migraña que se relaciona con la válvula en forma muy prolongada. Cuando hay hipotensión intracraneal, la cefalea es severa en posición erecta, baja en el decúbito y mejora. La PIC habitualmente es subnormal, hasta hemos medido menos 30 milímetros de mercurio. Y eso implica que la válvula está siendo un mecanismo de sifonaje. Por lo tanto, la solución sería el reemplazo del antisifón o el aumento de la presión de apertura de la válvula o, si existe la posibilidad, el uso de válvulas programables o ajustables. Cuando el cuadro es de obstrucción intermitente, que es la condición muy común, hasta en un tercio de los casos, la PIC puede ser normal a baja, pero tiene súbitos aumentos cuando el cuadro se descompensa. La PIC aumenta, el catéter se reabre, el ventrículo se reabre, el catéter vuelve a drenar y la presión se normaliza. Y eso genera cuadros intermitentes repetitivos. El problema es que ya hay fibrosis alrededor de la punta del catéter ventricular. ¿Cuál es nuestra propuesta o cuál es la solución? Monitorear la presión intracraneal,
revisar la válvula y o aumentar la presión y o colocar un antisifón. ¿Qué ocurre cuando no hay una gran dilatación ventricular? Y como decía el doctor Jaikin, ya hay pérdida de la compliance. Hay síntomas progresivos, cefalea matinal o diaria, puede generar edema papilar, diplopia, pérdida visual, y también se ha visto que pueden desarrollar cuadros de pseudotumor cerebri, con presión incluso venosa elevada. En esos casos, muchas veces la solución es una craniectomía y una apertura al drenaje subaracnoideo. Cuando la PIC está elevada con una válvula funcional, lo vemos en algunos casos en proporción cráneo-facial, que es en los casos fundamentalmente de desórdenes como el Cruzón o el Pfeiffer, en la cual hay un aumento de la PIC porque es un cráneo cerrado por las suturas sinostosadas. La solución, cuando hay una verdadera cráneo de difusión de este tipo, una craneofacial, es la descompresiva o la incorporación de shunt subaracnoideo. Cuando esto afecta a la fosa posterior, lo que se sugiere es la descompresiva de la fosa posterior. Les voy a pedir excusa que en esta parte las diapositivas están en inglés, pero es parte de lo que no terminamos de definir. La migraña post-shunt es frecuente, hay una fuerte historia familiar, muchas visitas a los servicios de emergencia y muchos escáneres que probablemente son hechos de más para evitar problemas médico-legales, y a veces con bombear la válvula se mejora. La solución, cuando esto se hace crónico, es definir el cuadro mejor a través del monitoreo de la presión intracraneal. Porque el problema fundamentalmente es que no existe un sistema valvular que dé exactamente el líquido, la tasa de evacuación de líquido cefalorraquídeo en relación a lo que el paciente produce. Y además que el líquido cefalorraquídeo con los shunts tiene un flujo inverso del subaracnoideo hacia el ventrículo. Por lo tanto, esos son problemas que son difíciles de definir. Nuestro protocolo, en general, es hacer imágenes fuera de la clínica, hacer la revisión de la válvula para asegurar la permeabilidad del catéter, exponer el catéter proximal o instalar un ventricular externo, hacer un monitoreo continuo de la presión por 8 horas o con un sistema abierto a 20 milímetros, de acuerdo a las edades, con mucha información a los intensivistas, porque esto es un cuadro progresivo en que la PIC va subiendo y el enfermo se pone muy sintomático. Y cuando llegamos a 1 centímetro de dilatación del tercer ventrículo, hacemos la ventriculostomía con controles de PIC en 24 horas y imágenes de control. ¿Qué puede ocurrir? Que los ventrículos crezcan moderadamente con PIC normal, el paciente asintomático, lo monitoreamos por 48 horas y sacamos el drenaje. Si los ventrículos crecen con presión alta y el paciente está muy enfermo, ese es el mejor candidato para la ventriculostomía directamente. Cuando el caso es que los ventrículos no se expanden, hay aumento de la presión intracraneal y el paciente realmente está muy enfermo, no es el mejor candidato porque el ventrículo no ha expandido. Y ahí debe considerarse shunting o un drenaje al espacio subaracnoideo o abrir el ventrículo al espacio subaracnoideo. Aquí tenemos un caso 2 de una estenosis del acueducto, arriba a la izquierda la condición basal, abajo, a la derecha una disfunción valvular, la 12ª disfunción valvular en su vida. Después de la revisión, nuevamente ventrículos pequeños. ¿Qué es lo que hicimos? Lo mismo, dilatar con monitoreo de presión intracraneal, los ventrículos crecieron y posteriormente hicimos la ventriculostomía y dejamos el catéter in situ para evitar romper los plexos porque el catéter está muy adherido. Por lo tanto, la endoscopía tiene algunos plus, fue muy buena en estenosis del acueducto, evita, dejar material extraño, permite la independencia del shunt, es una opción muy fisiológica porque drena un espacio fisiológico y en general tiene sobre el 80% de buen resultado. ¿Problemas hay? Claro, requiere que el espacio subaracnoideo esté abierto. Cuando hacemos dilatación es muy sintomática y puede producir edema de papila.
A veces falla, las ventriculostomías tienen un 15% de mal resultado, y también existe la probabilidad de infecciones, 3 a 5%, se necesita una unidad de tratamiento intensivo y un equipo muy entrenado. Pero en conclusión, este síndrome de ventrículos pequeños es una situación muy polisindrómica, con una frecuencia de un 3 a un 4%, muy difícil de enfrentar. El primer paso es caracterizarlo, como dije, en una de las 5 formas en que se presenta, con un tratamiento de acuerdo a cada caso, pero como decía el colega, en general, y todos los neurocirujanos concordamos en esto, que la mejor válvula es la que no se coloca. Pero siempre debemos considerar la ventriculostomía, que ha demostrado una gran utilidad. A ver, ¿todavía me queda algo? Me parece que no. Eso sería mi participación, Sergio. Graças, Sérgio. Agora podemos fazer pouco de discussão. Tanto o Sérgio Valenzuela como o Mário são grandes amigos meus. Por favor, Santiago, se pudesse abrir as câmeras para que começássemos a fazer pouco de discussão, porque temos algumas perguntas dos nossos espectadores, tá? Então, Mário, Dr. Marcos, de São Paulo, nos pergunta: que pensas, qual é o melhor tipo de válvula para recém-nascidos com hidrocefalia? Então, vou perguntar para você, Mário, e para Sérgio, que pensa, qual é o melhor tipo de válvula para recém-nascidos com hidrocefalias? Mário, que pensam vocês? Yo en general trato de usar siempre una válvula de presión media, salvo que haya alguna condición particular de un neonato, que a veces uno está en duda si es una ventriculomegalia o una hidrocefalia y hay que usar una presión baja. Pero de primera elección, una válvula estándar de presión media. Está bien. ¿Qué te piensa, Sergio? ¿Lo mismo? No, yo creo que depende de la etiología. Es muy distinto tener un recién nacido con una hemorragia intracraneal, o un recién nacido con un mielomeningocele, o un recién nacido con una estenosis del acueducto. Yo creo que lo más importante es tener certeza absoluta de la etiología de la hidrocefalia. Si es que tengo que usar una válvula en un recién nacido y de peso bajo, en general pongo una válvula de presión baja. De lo contrario, lo más probable es que no funcione y que el niño dilate los ventrículos o dilate su cabeza. Y después se va, en la medida en que va pasando el tiempo, regulando en los meses siguientes si la válvula es suficiente o está drenando demasiado como para cambiarla por una válvula regulable. Pero depende mucho de la etiología. Está bien, ok. Hay otras preguntas de participantes que no colocaron nombre. Nos casos de slit ventrículo, ¿cómo se perfura o se cambia o ventrículo? ¿Cómo se cambia? O catéter ventricular, ¿cómo se funciona el catéter ventricular en slit ventrículo? ¿Cómo se troca el catéter? ¿Cómo se maneja? Bueno, cuando hay un catéter instalado y uno tiene que sacarlo, en mi experiencia es preferible no sacarlo y dejarlo colocado, porque la probabilidad de hemorragia es muy alta. Y si es necesario colocar otro catéter, ahora lo podemos hacer con un neuronavegador cuando los ventrículos están demasiado pequeños. Ok. Hay una pregunta que vou fazer para os dois, Sérgio e Mário, que é o mesmo, por la mesma charla, né? Que pensas, Mário, de fazer uma terceira ventriculostomia num caso de papiloma de plexo coroide? E Sérgio, que pensa em fazer uma terceira ventriculostomia em uma mielomeningocele? Então, Mário, comeces, por favor. Bueno, primero que lo más lindo es operar un papiloma. Es una linda cirugía, sus cosas, pero
es satisfactoria. Creo que sí, que en caso de ser necesario, una tercera ventriculostomía es algo que uno puede intentar. Quizás la cuestión es cuánto tiempo uno le da a esos ventrículos, a ver si se acomodan, porque algunos pacientes han tenido la hidrocefalia durante bastante tiempo y la ventriculomegalia persiste. Pero en caso de ser necesario, sí, una tercera ventriculostomía estaría indicada. Ok. Porque nós outros não pensamos que terceira ventriculostomia se funciona em hidrocefalias comunicantes. E também pensamos que o papiloma de plexo coroide produz microhemorragias que se obstruem as granulações aracnoides. Por isso que nos outros casos, acá, a terceira ventriculostomia endoscópica em papilomas nos deixa um pouco inquietude. E isto é uma pergunta de nossos neuronautas, entendeu? Ezequiel Figueroa. Graças, Figueroa, por esta pergunta. E agora, que pensas você, Sérgio, de terceira ventriculostomia em mielomeningocele, que é o caso de Mário? Sí, bueno, un alcance con respecto al papiloma de plexo, yo también creo como tú que cuando la ventrícula, digamos la hidrocefalia, no es obstructiva, la ventriculostomía tiene un porcentaje bajo de resultado. Por lo tanto, se podría plantear, pero sabiendo que no va a ser la mejor opción. Con respecto al mielomeningocele, en nuestra experiencia, no ha sido tan buena en hacer ventriculostomía en recién nacido. Alcanzamos alrededor de un 50% de resultado y no siempre nos parece muy adecuado porque no la hacemos en hemorragia, no la hacemos en otros casos. Y en mielomeningos puros, que también dependen de la intensidad de la malformación de Chiari, lo discutimos y en general preferimos colocar una derivación inicial y posteriormente, en los meses que siguen o en los años que siguen, cuando presenta la primera disfunción valvular o algún problema con ventrículos más dilatados, intentamos la ventriculostomía, pero nuestros resultados no van más allá del 50%. Ok, tá bom. Nós outros que fazemos no primeiro estágio também colocamos uma válvula, mas tardiamente, se há uma obstrução de válvula e o assoalho do terceiro ventrículo é bueno, aí sim tentamos fazer uma terceira ventriculostomia e aí parece que funciona um pouco mais. Mejora la... Mário, quer fazer mais algum comentário antes que mudamos? O Sérgio, fique à vontade, se quiserem comentar mais alguma coisa, temos tempo. Bom, creio que as primeiras perguntas foram respondidas, então vou apresentar meu caso e vamos ver o que pensam vocês como controlar isso. Hein? Então, vou compartilhar minha pantalla. Ahí se ve, doctor. Ok, está bien. Se ve perfecto. Então vamos falar de um caso um pouco particular, foge um pouquinho do slito ventrículo. Então, esto é um caso de uma paciente de 42 anos de idade, que é uma médica, uma profissional de saúde, uma obstetra, que está grávida do primeiro filho. Então, aqui o primeiro diagnóstico que já é uma primigesta um tanto idosa, e temos que levar um pouco isto em consideração. Este é o primeiro ultrassom que faz durante sua gravidez, claro que fez no início para fazer o diagnóstico da gravidez, e depois este com 18 semanas, que se pode ver um ultrassom absolutamente normal. Os ventrículos pequenos, o formato da cabeça, tudo perfeito, a fossa posterior, o cerebelo, o tamanho dos ventrículos do átrio ventricular bastante normal, podemos ver os plexos coroides que são exuberantes nessa idade. Porém, neste momento não se consegue saber o sexo de seu filho e com
Mais para frente, com 22 semanas, se repete o ultrassom. E o ultrassom, neste momento, mostra que o átrio ventricular já está um pouco dilatado, com 14 milímetros, e o normal é menor que 10 milímetros para esta idade gestacional. Porém, podemos ver que a circunferência craniana se mantém normal, com 203 milímetros, 20 centímetros, dentro do normal para esta idade, e há uma dilatação do terceiro ventrículo. Nesta idade gestacional, não conseguimos ver o terceiro ventrículo, então já podemos falar que está começando a dilatar um pouquinho com 22 semanas de gestação. O ângulo que fazemos também, acompanhando o plexo coroide, se mostra que está aumentando, mostrando que temos uma dilatação do ventrículo. E ainda é uma dilatação não muito grande, uma hidrocefalia moderada, com 22 semanas, com um átrio ventricular de 14 milímetros. Tá? Vamos acá com 24 semanas, 2 semanas após, se repete o ultrassom, e agora passamos para uma hidrocefalia muito importante, com a dilatação ventricular de 16 milímetros. Como pode ver, os dois átrios, direito e esquerdo, já estão ficando muito dilatados, e o parênquima cerebral vai ficando muito pequeno, e o terceiro ventrículo a quase 5 milímetros de dilatação, como se pode ver acá. Ventrículo lateral, terceiro ventrículo dilatado, né? E o quarto ventrículo muito pequeno. Com 24 semanas, é isto que temos de imagem. Com 26 semanas, logramos fazer uma ressonância magnética fetal, como se pode ver acá. A fossa posterior absolutamente normal, com cerebelo normal, na dilatação do terceiro ventrículo, na dilatação dos ventrículos laterais, terceiro ventrículo dilatado, ventrículos laterais dilatados, em todas as sequências de ressonância magnética. E bom, podemos ver com diagnóstico obstétrico, então, uma gravidez tardia para uma primigesta de 42 anos. E temos uma hidrocefalia fetal, que é aguda e progressiva, provavelmente por causa de uma estenose de aqueduto. E que não tínhamos, por isso que é aguda. Com 18 semanas estava absolutamente normal. Então, podemos ter casos infecciosos, casos genéticos. Então, fazemos os exames da mãe, sorologia de sua madre, distorce, sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalo, herpes e vírus Coxsackie, que é muito comum, e uma amniocentese para ver se temos alguma alteração cromossômica, e isto se passa absolutamente normal. Conseguimos saber que é uma menina, uma chica, e sem nenhuma alteração genética. O que podemos fazer com uma médica que compreende bem a medicina, que é seu primeiro filho? O que podemos fazer? Aborto, uma cefalocentese, né? Cefalocentese seria uma punção da cavidade ventricular, né? Guiado por uma agulha, uma derivação ventrículo-amniótica, que seria colocar uma válvula do ventrículo para o líquido amniótico, ou esperar essa gravidez até o termo para assim nascer. Então, Santiago, acho que podemos colocar em votação. Por supuesto, doctor. Ahora lanzo las preguntas. Damos unos segundos. No Brasil não se pode fazer aborto, né? Mas não sei em outros países da América Latina, na Argentina está muito avançado nisto, que seria a possibilidade. Damos 10 segundos más, doctor, para que voten y ya muestro los resultados.
Note que este é um caso bastante diferente do que vemos todos os dias. Bom, há 3% que pensam que podemos fazer um aborto, interromper esta gravidez. 28% esperam a maturidade e faz o parto. 14% se funciona. E mais que a metade se coloca uma válvula ventrículo-amniótica. E isto foi o que fizemos. Colocamos uma derivação ventrículo-amniótica nesta criança. Eu vou lhe mostrar como lo fazemos isto. É uma punção guiada por ultrassom. E colocamos simplesmente um catéter, não há válvulas, uma parte do catéter que fica dentro da cavidade ventricular e outra parte que fica no líquido amniótico. Então, este líquido todo sai do ventrículo para a cavidade amniótica. Bom, e nunca tivemos a passagem de líquido amniótico para dentro do ventrículo, o que seria uma catástrofe, que poderíamos ter uma ventriculite química, Isto nunca ocorreu, e normalmente esta válvula, elas acabam ficando em torno de 2 a 3 semanas, até que tenhamos uma maturidade pulmonar e resolvemos o parto. Bom, e note o que aconteceu com esta criança na ressonância magnética de controle. A ventriculomegalia completamente desapareceu, o parênquima cerebral cresceu, se desenvolveu, mas, porém, vemos essa hiperecogenicidade dentro do ventrículo, que se passou que durante a punção e a colocação do shunt tivemos uma hemorragia intraventricular e que poderia, sim, obstruir o shunt, E continuamos acompanhando esta gravidez. Note aqui, todo o ventrículo lateral, você pode ver uma hemorragia, mas temos aqui uma hiperdrenagem. Parece que são 3 casos de hiperdrenagem. Aqui uma hiperdrenagem dentro do útero. O tamanho da cabeça se quedou muito pequeno por causa desta hiperdrenagem, mas é uma hiperdrenagem para dentro da cavidade amniótica. E os ultrassons subsequentes continuaram mostrando uma melhora desta ventriculomegalia, ou seja, os ventrículos bastante pequenos, ultrassom quase que absolutamente normal. Os ventrículos praticamente colavados. E com 33 semanas de gravidez, repetimos a ressonância magnética e já podemos ver que houve uma perfeita absorção dos coágulos que haviam dentro do ventrículo. E esta válvula quedou funcionante. Terceiro ventrículo em fendas, ventrículos laterais muito pequeno, nos mostrando uma hiperdrenagem, mas que não trazia nenhum problema, porque estava drenando isso para dentro da cavidade amniótica. Bom, e fomos observando, fazendo ressonâncias, ultrassom, durante toda esta gravidez, até que esse bebê tivesse maturidade pulmonar e se pudesse fazer uma cesariana e um tratamento definitivo após. Então, esta válvula ficou funcionando 12 semanas dentro do útero, ou seja, 3 meses. Aqui nasceu esta chica, muito bem, necessitou um pouquinho de oxigênio, embora nascesse com 38 semanas de gestação. E neste momento, lo sacamos este catéter e lo fechamos a pele, e creio que estava funcionando, havia um gotejamento de líquido claro por acá. Cerramos a válvula e mandamos esta criança para o berçário. E note que neste momento o neurocirurgião participa muito destes partos, participa muito de pegar esta criança logo nos primeiros momentos e lhe dar toda a assistência neurocirúrgica que precisa. Esta criança recebeu alta da maternidade com 5 dias de vida, absolutamente bem, sem a necessidade de colocação de uma nova válvula. Aqui está o ultrassom, na primeira semana de vida, mas com 15 dias se ocorreu uma dilatação ventricular, Podemos ver aqui um aspecto de
parecia uma ependimite periventricular, um assoalho do terceiro ventrículo bastante espesso, e neste momento está com 15 dias de vida e agora começa novamente a desenvolver uma hidrocefalia. Né? Como podem ver aqui em T2, havia realmente uma verdadeira estenose do aqueduto, com uma certa hipertrofia da lâmina quadrigênea, semelhante a gliomas de lâmina quadrigênea, levando a esta estenose de aqueduto e a esta importante hidrocefalia, já com bloqueio do ventrículo lateral do lado direito, talvez pela hemorragia ou talvez mesmo pela etiologia desta ventriculomegalia. O que fazer agora? O que fazer com o recém-nascido de 15 dias que está com uma dilatação ventricular? Uma terceira ventriculostomia endoscópica, a colocação da válvula, uma drenagem ventricular externa ou uma derivação ventrículo-atrial em um recém-nascido. Então, vamos voltar, vamos ver o que pensam vocês, nossos neuronautas. Fique à vontade para votar. Ya inicié, doctor, la votación. Damos unos segundos. Perfeito. Diez segundos más. Bueno, mostramos los resultados. Ok? Na terceira ventriculostomia, 50% lo faziam, 44% se coloca um shunt, 3% coloca uma derivação ventricular externa e 3% colocam uma derivação ventrículo-atrial. Aqui nos cabe um pouco de comentário sobre estas respostas em quem faz a terceira ventriculostomia endoscópica, que é quase a metade das pessoas. Por que não logramos em fazer uma terceira ventriculostomia endoscópica? Primeiro que notamos que havia tipo como se fosse uma certa ependimite ao redor do ventrículo. Este epêndima está bastante... me parece bastante espesso este epêndima, e o assoalho do terceiro ventrículo também muito grosso. Por isso, não logramos fazer uma terceira ventriculostomia. O que fizemos foi a colocação de uma derivação ventrículo-peritoneal com uma derivação ventrículo-peritoneal. Então, a pergunta que eu lhes faço agora, se vamos colocar uma derivação ventrículo-peritoneal, que válvula colocamos? Vamos votar? Ya se está haciendo la votación, doctor. Ok. Diez segundos más. Y ahí están los resultados. Ok, uma Codman programável. Sim, esta foi a válvula que nós outros colocamos nesta criança, já uma criança com mais de 3 quilos. Então, isto nos permite colocar uma válvula programável e começamos com uma pressão um pouquinho baixa, quase para a média, colocamos uma pressão de 7 milímetros de água, que nos parece muito bom. Então, colocamos em 70 e esta criança evoluiu de uma maneira bastante boa, né? Colocamos uma Hakim programável, né? E agora nos vem um grande problema, e isto é uma coisa que sempre fazemos. Quando colocamos uma válvula, colhemos líquor, né? Quando se funciona o ventrículo, se colhe líquor rotineiramente.
O que temos uma proteína de 600, com a glicose baixa, lactato alto, e o líquido estava um pouco xantocrômico, talvez pela hemorragia, com 576 leucócitos, com 24% de neutrófilos, 57% de linfócitos, 16 hemácias e 19% de monócitos. Então, o que fazer agora que se colocou esta válvula e se tem este líquor com 576 células e 600 de proteína? Podemos voltar então, Santiago, por favor? Por supuesto, doctor. Lanzamos la votación y damos 40 segundos. Cinco segundos más. Y ahora muestro los resultados. Isto é muito interessante. A manutenção de shunt e antibiótico para esta criança. Podemos entrar com endoscópio e lavar esta cavidade ventricular e fazer uma terceira ventriculostomia, colocar uma derivação externa até que esse líquido se melhore, e 21% optaram por esperar. Nós outros também, neste caso, ficamos muito preocupados e discutimos com os infectologistas, e o padrão que temos do líquor, como podemos retornar para lá, é um padrão de uma ventriculite linfomonocitária, com predomínio de linfócitos e monócitos, e não muito altos neutrófilos. Então, o que pensamos, como este shunt ficou muito tempo, que poderia ser uma ventriculite amniótica, que nós nunca tivemos, né? E pela primeira vez nos deparamos com este líquor, que não nos parecia infeccioso, uma vez que a criança estava muito boa, mas você pode me perguntar, mas tem 7 de glicose? Isto às vezes acontece mesmo, porque deixam estes recém-nascidos de jejum para a cirurgia, e às vezes vão com a glicemia muito baixa. Este 7 de glicose provavelmente não é um consumo por bactérias, e sim um problema de nutrição deste bebê. Nós aguardamos para ver o que se passava com esta chica, né? E aqui podemos, depois da retirada da sutura, a válvula um pouquinho elevada nesta chica, e 3 meses após, o que temos uma criança absolutamente normal, com sua válvula Hakim programável funcionante, e a mamãe muito contente com este caso, que parece até um pouco de muito difícil controle, uma vez que é uma hidrocefalia intrauterina difícil de ser controlada, não? Então, encerro aqui esta apresentação do caso e podemos abrir, temos um pouco de tempo, podemos abrir para discussão e perguntas, temos bastante tempo para que possamos fazer isto. Então, vamos a ver o que temos de perguntas para a plateia. Vamos adelante. Pedro, que hidrocefalia fetal deve ser tratada? Bom, em minha experiência, tratamos as hidrocefalias que são agudas e progressivas. Aquela madre que chega com hidrocefalia desde o começo, que não conseguimos comprovar que ela está desenvolvendo, não me parece uma coisa crônica, uma coisa malformativa. Mas quando temos uma hidrocefalia que é progressiva e aguda, nisto sim nos parece que deva ser tratada.
Que pensa Sérgio? Que pensa Mário? Lo más importante es una muy precisa evaluación de la causa y de la anatomía. Las decisiones genéricas no me parecen. Yo creo que cada caso debe analizarse en forma muy especial y disponer de distintas alternativas. Uhum. Disponer de Sí, estamos. distintas alternativas para cada paciente a cada edad. Yo no podía generalizar si lo mejor es una válvula o una tercer ventriculostomía o un drenaje externo. Siempre hay que disponer de todas las posibilidades y conocer las técnicas de las tres cosas: drenaje, válvula y aprender a hacer ventriculostomía, que creo que es el mensaje más importante para todos los neurocirujanos pediátricos. Ok, Mário. Sí, estoy de acuerdo. Creo que uno tiene que tener todas las herramientas a la mano. Y un detalle, ya que esto va para Sudamérica, a veces hay que adaptarse a los recursos que uno tiene. Ok, ok. Há uma pergunta de um participante. Qual é o máximo de proteína de Diego Trefilho? Qual é o máximo de proteína no líquor que se considera para colocação de DVP? Que pensas, Mário? Es una buena pregunta. Cuando yo era residente me habían establecido como un tope. Sabemos que la 1000 de proteínas es gelatina directamente, pero lo que yo uso es, si el paciente está con un drenaje al exterior, que generalmente son las situaciones que tenemos, en general, si fluye a través del catéter, va a pasar por la válvula. Yo creo que los problemas que tenían en otro momento eran porque eran otro diseño de válvulas y a veces se generaba como un tapón de proteína y demás. Y la otra parte sería si el peritoneo va a resistir, va a irritar. Eso, la verdad que lo he visto pocas veces. Yo creo que si fluye por el catéter va a pasar y en general no produce mayor inconveniente. Ok. Que é a sua opinião, Valenzuela? Perdón, me perdí un poquito. ¿Cuál era A pergunta: eh, qual é o valor máximo de proteína no proteína? líquor que Sí, considera para colocação de uma DVP? sí, eso ha sido bien debatido. Hemos hecho instalaciones con menos de 1 gramo, pero también hemos avanzado un poco y hasta 2 gramos de proteína todavía es capaz de funcionar un shunt. Pero la probabilidad de que convierta la proteína en un tapón en la parte proximal o, digamos, obstruya el mecanismo de la válvula, dependiendo de la válvula, también hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que el máximo para mi gusto es 1 gramo. 1 grama. Yeah. Nós outros aqui em meu departamento, nós outros somos muito medrosos, temos muito medo e não gostamos de pôr válvula quando há mais de 100 miligramas de proteína. Temos muito medo, temos muito medo. E neste caso, que está funcionando há 3 meses, estou muito contente, porque a Slaira deu na médica, colega nossa, que deu certo, graças a Deus, mas temos muito medo que daqui a pouco este shunt vai se obstruir, porque a taxa de proteína é um pouco elevada. Espero que com a drenagem essa proteína vá baixando e melhore isto, não? Mas nós outros aqui gostamos quando temos 100 miligramas de proteína. Quando temos proteínas elevadas e a celularidade baixa, sempre pensamos talvez em um fungo que possa estar por detrás. Nós achamos uma bactéria, sempre podemos pensar em um fungo. Tenemos que pensar nisso, ¿no? Idealmente lo más bajo que se pueda, pero a veces
a veces es un poco más alta. Cuando ha habido hemorragia y demora en bajar en la proteína, en esos casos, por eso digo, caso a caso. Caso a caso. Sérgio, como se passa a situação dos abortos em Brasil, em Chile? É possível? É autorizado? Ninguna posibilidad, son Nenhuma ilegales. possibilidade. Ilegales. E na Argentina, Mário, como se passa isso? Bueno, recientemente se aprobó una ley que se llama Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y la verdad que hay expectativa de que eso reduzca las muertes por abortos clandestinos, ¿no? En Chile se está discutiendo la ley para aborto, digamos, en condiciones específicas, pero todavía no hay un reglamento que planifique, que clarifique cuáles son los casos específicos. Las violaciones o las malformaciones congénitas o la maternidad demasiado precoz, son cosas que se están en discusión. Pero probablemente va a haber una ley de aborto en el corto plazo. Pero ahora sí, formalmente no. Sim, nós outros em Brasil também quase não se discute isto, né? Nós outros são muito poucos casos, são casos que não há condição de vida, são casos em que se põe em risco a saúde da madre e casos de estupro, né? Mas mesmo assim é muito difícil a interrupção da gestação. Por um lado, temos todo o avanço da medicina fetal, com diagnóstico muito precoces, mas este caso de lei, nós outros aqui não temos muito. Eu queria ressaltar o quirófago de Sérgio Valenzuela, que é muito bonito, não? Muito amplo, belo microscópio, um bom lugar de cirurgia, Sérgio? Está fazendo uma propaganda do seu quirófago cirúrgico, hein? Parabéns, não são todos que têm um quirófago desse tamanho. Agora tiraram, tá bom. Bom, há mais perguntas dos nossos neuronautas, né? Neste caso, há uma pergunta aqui de... me perdi um pouco aqui. De Pedro Castro. Não é Pedro Castro, já foi. Vladimir Cardenas. Obrigado, Vladimir, pela pergunta. No caso desta paciente, não se tomou um líquor prévio à localização da DVP? Não, Vladimir. Talvez isto foi um erro, mas não fizemos. A criança estava muito bem, com 15 dias de vida, sem nenhum sinal de infecção. Talvez se tivéssemos feito um líquor, não teríamos colocado a válvula. Mas não fizemos um líquor, mas uma coisa que sempre fazemos, que é rotina quando se coloca uma válvula, é sempre mandar este líquor, porque se já tem uma ventriculite que não sabe, a família vai dizer que a ventriculite foi você que causou pela hidrocefalia, então é sempre muito bom sempre coletar um líquor, e sempre nós outros fazemos de rotina também um raio-x no dia seguinte para ver a posição dos catéteres, ver se está dentro da cavidade peritoneal. Creio que temos que ser muito rigorosos nesses aspectos, tanto de colher um líquor no momento da cirurgia, como fazer uma imagem. Se denomina o procedimento na Argentina, se limita até 14 semanas de gestação. Que é ILE? O que será que é ILE, Mário, que é da Argentina? Que se chamam de ILE? Interrupção legal do embaraço. Agora sim, compreendo. A interrupção até 14 semanas de gestação. E você vê que esta paciente nossa, o diagnóstico foi com 22 semanas, né? Então, nem aí na Argentina seria possível fazer esse aborto, né? De todas maneras, de todas maneras, el Código Penal hace como 100 años había previsto abortos en caso de violaciones o menores o las llamadas mujeres con retraso mental. Eso estaba ya contemplado en el Código Penal. Reforma porque
cambia, digamos, puede ser para cualquier mujer, y con ese lapso. Ok. Aqui há um comentário de Aroni Teori. Em Brasil, a lei permite aborto neste caso de hidrocefalia se a mãe quer com até 12 semanas de gestação. O problema é que é muito difícil fazer este diagnóstico de hidrocefalia progressiva antes de 12 semanas de gestação. E este é um problema. É muito temprano, a maioria destes diagnósticos que vemos se passa essa idade, são com 20, 24, 26 semanas de gestação. E aqui há uma outra pergunta, até que idade, qual é a idade para se fazer essas derivações ventrículo-peritoneais? Nós outros preferimos fazer abaixo de 30 semanas, porque não temos maturidade. Quando se pensa em operá-las com 30 semanas, com 32, aguardamos mais 2 semanas e fazemos uma cesariana eletiva. Então, isso é possível. Então, a partir de 30 semanas, já não fazemos nenhum procedimento ainda dentro. Estes procedimentos intrauterino hoje estão bastante na moda, principalmente para as mielomeningoceles. As mielomeningoceles nós conseguimos evitar, o estudo americano, MOMES, conseguiu provar que nós conseguimos evitar a colocação de uma válvula em até 50% dos casos, que é uma coisa muito boa. Nós outros também temos começado a operar encefaloceles intraútero, no sentido de evitar a microcefalia. Também temos tido bons resultados, já operamos mais de 15 casos de encefaloceles, mas são todos casos muito particulares, como o Sérgio Valenzuela ressaltou, são casos muito particulares, que temos que sentir muito qual é a vontade da madre, quais são a vontade dos familiares para se fazer esse tipo de tratamento para estes pacientes. Aqui há uma pergunta de Dr. Vladimir. Dr. Cavalheiro, por favor, uma breve explicação como funciona a válvula ventrículo-amniótica. É drenagem. Como evitamos o retorno de líquido ao ventrículo desde a cavidade amniótica? Isto foi problema muito sério que tivemos. Nunca tivemos uma amnionite, uma ventriculite amniótica, como creio que temos neste caso. É que, neste caso, a válvula ficou funcionando 12 semanas, ou seja, 3 meses essa válvula ficou funcionando. Muitas vezes elas saem de lugar, elas migram para dentro do ventrículo ou elas caem para dentro do útero. Nem sempre nós conseguimos tanto tempo de uma válvula funcionando como neste caso. Então, nunca tínhamos a presença de uma ventriculite amniótica, como creio que é este caso. Simplesmente a derivação ventrículo-amniótica é um catéter, como você viu naquele filme. São um catéter que ela tem uma memória, ou seja, ela é enrolada, então uma parte disso fica no ventrículo, outra parte fica na pele. Nós chamamos isso de double pigtail, e é um simples catéter. Então, o que temos é uma hiperdrenagem. Todas essas crianças, esses fetos, evoluem com hiperdrenagem. Neste momento, estamos tentando colocar uma válvula Aquaflu. Você sabe que a válvula Aquaflu ela é comercializada pela Promedon, aqui na propaganda da Promedon. É uma válvula do tipo Pudens, então a válvula está na ponta do catéter, é um catéter em fenda, só que para isso temos que fazer com endoscopia. A derivação ventrículo-amniótica nós colocamos guiado por ultrassom. É uma coisa que dura em torno de 10 minutos a colocação dessa válvula, é muito rápida, enquanto que a colocação de um sistema de derivação ventrículo-amniótica mesmo, com catéter de baixa pressão, tipo Pudens, da Aquaflu, isso necessita fazer ou por endoscopia ou mesmo uma cirurgia a céu aberto. Sérgio Valenzuela, existem algumas pessoas, nós outros já fizemos isso, que pensa de uma terceira ventriculostomia endoscópica fetal. Crê que pode funcionar ou não? Yo creo que sí, con el instrumental adecuado,
con la expertise que permite la cirugía fetal previa, con el conocimiento de cómo se maneja un recién nacido operado por endoscopía transuterina, pienso que es factible, pero requiere un entrenamiento muy preciso y un instrumental muy fino, muy delgado, un equipo obstétrico y neuroquirúrgico muy afiatado, porque creo que es mucho más complejo que operar un mielomeningocele intrauterino. Llegar al cráneo, llegar al ventrículo y llegar al tercer ventrículo en un feto de pequeñas cantidades de tamaño y de tamaño ventricular limitado, podría eventualmente ser factible con un miniscope o con tal vez con un ventriculoscopio flexible. En nuestro medio no estamos haciendo cirugía fetal y creo que sí es probable en el futuro que deba explorarse. En algunos casos, porque también vuelvo a que un feto puede ser distinto a otro, de acuerdo al tipo de hidrocefalia que esté presentando. Na nossa experiência, o mais difícil de tudo é ter este diagnóstico que é uma estenose de aqueduto. Isto é o mais difícil. As estenoses de aqueduto são nas patologias congênitas, na malformação do aqueduto. Então, desde o início, você tem já uma hidrocefalia muito arrastada. E, Sérgio, permite abusar um pouco de você, que está no quirófago, está em roupa de trabalho. Que pensas você, que fazes para uma terceira ventriculostomia que funcione bem? Quais são os seus truques? Coloca o paciente em posição elevada, você faz uma punção lombar, que fazes você? Para mi gusto, para tener el máximo de éxito, primero es la elección especial del paciente, y el paciente mejor es de la estenosis del acueducto. Después viene la edad como factor. Mientras más pequeños los niños, los resultados son un poquito más malos. Sobre los 6 meses de vida uno puede esperar buenos resultados. En tercer lugar, la experiencia del neurocirujano. En cuarto lugar, el equipo. Y en quinto lugar, la técnica. Cuando uno puede hacer una ventriculostomía muy bien hecha, muy bien guiada, tal vez o no por navegador, y llegar al piso del tercer ventrículo y no provocar ningún sangramiento ni ningún daño, el resultado es mucho mejor. No requiere de otra cosa. Pero eso se adquiere con una curva de desarrollo, de crecimiento de la experiencia. Pero creo que cualquier neurocirujano está capacitado para entrenarse y hacer una ventriculostomía endoscópica. Sim. Mas creio que no feto que fica de ponta cabeça, fica em posição muito bizarra, a possibilidade de que isso venha a funcionar, a mim me parece muito pequena. Por Muy isso pequeña. que em hidrocefalia fetal, Sí. ainda seguimos preferindo colocar derivações ventrículo-amnióticas, antecipar o parto e tratar após o nascimento, e tratar somente as hidrocefalias que são evolutivas e agudas. Então, com isto, limitamos muito o número de casos de tratamento intraútero da hidrocefalia fetal. Que pensas, Mário? Quer falar algum comentário sobre esses procedimentos fetais? Que faz aí para que sua terceira ventriculostomia funcione muito bem? No tengo una experiencia en la ventriculostomía fetal, pero me parece conceptualmente que ahí, además de la técnica que tiene que ser muy precisa y con un gran entrenamiento del equipo y demás, hay un tema en cuanto a la reabsorción, que ahí me ofrece cierta duda, digamos, de que eso sea efectivo, independientemente de poder lograr la penetración, ¿no? Doctor Sergio, tenemos dos preguntas. Hay dos participantes que levantaron la mano. Si le parece, yo les doy palabra para que hagan la pregunta. Hay Leonardo Domínguez. Ahí le permitimos hablar. Ahí puede responder. A ver. Sim, claro.
Leonardo, ahí voy a hacer la pregunta. ¿Está presente, doctor Leonardo? Você pode passar para o outro, então? Bueno, pasamos a Graciela, que también estaba con una pregunta. Graciela Manuzzi, no sé si está presente. Bueno, lo dejamos para después, doctor, porque ahí no están. Hola, buenas noches. Olá, Graciela. No pregunta, estoy encantada con escucharlos, doctor Caballero, Mario, Jaquín y el doctor Valenzuela. Y muy interesante los análisis que se hicieron de los casos y las posturas para poder resolver esas hidrocefalias complejas, donde uno realmente a veces solo tomándolo como casos individuales puede resolverlos. No hay cosas escritas fijas, ¿verdad? Protocolos fijos. Solo saludarlos y muy contento de toda lo que he estado escuchando de estas pláticas. Saludos. Gracias, doutora Graziela. É um prazer estar aqui. Por isso que montamos este tipo de apresentação e discussão de caso, que para isso nos mostra um pouco nossa atividade diária e também as coisas que podemos fazer durante o dia a dia da neurocirurgia. Então, não sei se há mais alguma pergunta, alguém quer fazer mais algum comentário? Yo voy a hacer un comentario, voy a ampliar un poquito lo que habíamos hablado al principio. Yo trato de colocar la presión en niños pequeños justamente para tratar de evitar la microcefalia que ocurre cuando uno le pone una presión y eventualmente después paso una regulable, digamos, para aclarar como un punto. No, la conexión no está. Doctor Mario, ahí lo perdimos. Parece que. Sí, no. sí. Sergio Valenzuela, ¿quiere hablar un poquito más? No sé si en particular el tema me pareció que lo que nuestro colega argentino y yo presenté era muy semejante, pero siempre con distintas opciones como ocurre. En el caso de él, no solo la complicación de sobredrenaje, sino que de infección, de problema peritoneal, de problema atrial, en fin, ventriculitis. Es lo que todos los días estamos enfrentando con las válvulas. Pero en la medida en que la tecnología nos da mejores instrumentos y nuestro manejo es cada vez más adecuado técnicamente, los porcentajes de complicaciones van disminuyendo. Creo que las válvulas siguen teniendo un lugar muy adecuado, como siempre lo tuvieron, pero tal vez la ventriculostomía ha ido disminuyendo la proporción de pacientes que requieren válvula a los que pueden ser evitadas las válvulas. La válvula es, aún en las mejores calidades de válvula, es un instrumento o un elemento extraño al cuerpo humano, y el cuerpo humano siempre va a querer rechazar, aunque sea la válvula la mejor o la peor. Pero a veces hay que enfrentar que la válvula ha resuelto la hidrocefalia durante muchos años y sigue siendo un instrumento adecuado en manos adecuadas y para el paciente adecuado. Eso. Gracias, Sergio. Nosotros participamos de la mesma opinião, que o neurocirurgião tem que saber muito bem colocar uma válvula e também saber muito bem fazer uma terceira ventriculostomia endoscópica.
Quando você faz uma terceira ventriculostomia, tem que abrir o tubo cinério, a membrana de Liliequist, e não simplesmente abrir uma dessas membranas. E nem sempre válvula, nem sempre terceira ventriculostomia. Temos que ser versátil, estudar caso a caso, creio que isto é muito importante. Cada paciente necessita de uma particularidade no seu tratamento. Há pacientes que se resolvem simplesmente com uma válvula que dura durante 20, 30 anos sem que temos que cambiar. E há pacientes que funcionam com uma terceira ventriculostomia. Creio que tudo está na fisiopatologia da hidrocefalia e na sua etiologia. Quando conhecemos isso, o tratamento se dá melhor. Então, é importante que tenhamos estas ferramentas. Mário, aí saído um pouco, que queres falar seus comentários finais? Me parece que sigue siendo un tema muy vigente, que todos los días enfrentamos a esto y que tenemos que aplicar todo el conocimiento y ser flexibles a lo que nuestro paciente necesita. Pero ahora tenemos que elegir la mejor opción para nuestro caso. Muy interesante este nivel con honestidad de lo que nos ocurre, ¿no? Ok. Graças, Mário. Graças, Sérgio. E mais uma vez, então, queremos agradecer a Promedon por esta oportunidade que nos deu de trazer um tema que é palpitante, que é a hidrocefalia, um tema de todo dia do neurocirurgião, não só do neurocirurgião pediátrico, mas também do todo neurocirurgião que coloca uma válvula. Se diz que ela é a cirurgia mais simples da neurocirurgia, todo mundo lo sabe colocar uma válvula, mas não é bem assim. As válvulas complicam, as válvulas nos trazem problemas. Temos enfermos que se retiram grandes tumores que ficam muito bem e depois têm muitos problemas com sua válvula, mais que seus tumores. Então, creio que é muito importante ter um protocolo, conhecer profundamente a etiologia e seu tratamento. Então, agradecemos imensamente a Promedon por esta oportunidade. E passamos a palavra, então, para Santiago Eduardo Fierro para os comentários finais dessa nossa noite de hidrocefalia. Doctor Sergio, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sergio Valenzuela, Sergio Caballero y doctor Mario por participar. La verdad que estuvieron excelentes las presentaciones y me parece que se armó una discusión sumamente interesante que valió la pena. Así que les agradecemos a todos los participantes que se sumaron. Como les comentaba al principio, este es el segundo webinar que realizamos de una serie de 5, abordando distintas patologías dentro de la neurocirugía. El próximo webinar, para los que estén interesados, es sobre tumores cerebrales, también con neurocirujanos reconocidos mundialmente, que lo estaremos realizando el 19 de agosto. Así que pronto les enviaremos más información. Agradezco, doctores, su participación y su expertise. Y bueno, sin más que agregar, si no hay ningún comentario, damos cierre a este evento. Un gusto y muchas gracias. Bueno, doctores, muchas gracias. Que tengan muy buenas noches. Hasta la próxima. Ok, gracias. Chao, Sergio. Chao, Sergio. Chao, Mario. Prazer muito grande a todos. Tchau. Cuídense mucho. Ok. Se cuide e boas Olimpíadas a todos que começam amanhã, né? Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Muy buenas noches, gracias a ustedes.